tardes, bienvenidos a la explanada de hoy lunes. Comenzamos esta semana tan navideña, ya queda muy poquito para la Nochebuena, pero vamos a empezar hablando de algo que desde luego nos puede truncar una noche, una Navidad y bueno, y cualquier época del año, porque el control de plagas es una de las tareas que no debemos como sociedad dejar de lado. Obviamente tenemos que protegernos y vamos a hablar precisamente de cómo lo hacemos, sobre todo con los insectos y también con el control del virus, por ejemplo, del coronavirus, que todos los días lo tenemos en los medios, pues también se trabaja por erradicarlo desde muchos frentes. Vamos a hablar de todo ello, como ya digo, con el entomólogo Rubén Bueno, de Loquímica, de Laboratorios Loquímica. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rubén, nunca antes habíamos hablado con un entomólogo aquí en la explanada. Lo poco que sé yo de insectos es por el cine, hormigas asesinas, abejas asesinas. Esto está dramatizado, ¿no? Esto en la realidad no es tan así. Bueno, es cierto que los entomólogos estamos ganando peso en dar apoyo a la salud pública porque parte de estos insectos tienen un impacto importante en la transmisión, por ejemplo, de enfermedades o afectar a nivel de la salud de las personas por picaduras, por mordeduras, etcétera, etcétera. Ajá. Pero efectivamente nuestra actividad no es tan llamativa todos los días como suele verse en algunos medios. Vosotros desde Laboratorios Loquímica, incluso este año, habéis tenido un paso importante que dar, que es en la erradicación de virus, por ejemplo, o en la desinfección más bien de zonas para que no haya riesgo de COVID, ¿no? Sí, correcto. Nuestra actividad que se enmarca dentro de lo que llamamos la sanidad ambiental, ¿Sí? que son determinantes que hay en el ambiente y que pueden afectar a nuestra salud, como las plagas, como los insectos, como los roedores, pero también los virus, Sí. ha hecho que este año obviamente hayamos tenido que estar al frente de dar apoyo a la administración y por tanto a la salud de los ciudadanos. El COVID nos sorprendió a todos, pero también a los profesionales que nos dedicamos a la sanidad ambiental, porque tampoco teníamos experiencia en desinfecciones ambientales a tan gran escala y con tanta presión social y mediática por todo lo que conocemos del coronavirus, con lo cual hemos tenido que avanzar rápidamente en el conocimiento de cómo ser efectivos en las desinfecciones y también, por supuesto, desde el punto de vista humano, porque al final nuestra empresa está conformada por personas, pues dar un paso al frente en una situación crítica en la que el conocimiento en aquellos momentos era bajo y ponerse el mono de trabajo y ayudar en lo que podíamos, que fundamentalmente son esas desinfecciones en los ambientes en los que han habido casos del coronavirus para reducir lo que llamamos la carga viral. Claro, vosotros os habéis tenido que enfrentar desde el inicio a este virus que era muy desconocido, absolutamente desconocido, y esto cuando tuvimos los primeros casos y ya empezó a saltar la alerta, se pusieron sobre la mesa muchas medidas que resultaron no ser eficaces y también había cierta confusión, ¿no? Recuerdo el ozono, la luz ultravioleta también para desinfectar, que luego no hacían más que decir que no, que esto no era eficaz y que no servía para la lucha contra el COVID. Es cierto, hemos tenido que ir avanzando, asesorándonos de los Claro. especialistas y las grandes instituciones dedicadas a la prevención de la salud para ver qué era lo más adecuado en cada momento. Pero si no queremos cometer errores, siempre hay unas premisas claras a seguir y es guiarnos por parte de las administraciones competentes y por eso nosotros en Loquímica, desde el primer momento, apostamos por lo que está registrado y reglado por el Ministerio de Sanidad para su uso en las desinfecciones. Y ejercer poco a poco lo que viene siendo nuestra profesión en cuanto a la desinfección ambiental. También es cierto que el conocimiento de cómo se propagaba el coronavirus lo hemos ido sabiendo a lo largo de las semanas, hasta que al final, como ya sabemos hoy en día, esas microgotitas, esas gotículas que nosotros exhalamos al respirar, al hablar, son las que permiten suspender el virus durante cierto tiempo en el ambiente e incluso depositarse en algunas superficies, que es donde nosotros hacemos las desinfecciones, en esos ambientes en los que puede quedar virus. Los aerosoles, ¿no?, que se llaman. Correcto. Que yo cuando escuchaba aerosol, de verdad que al principio creía que se referían a los desodorantes.
Y yo pensé, ¿pero cómo van a contagiar los desodorantes? Bueno, en fin, ignorancia, por ignorancia que no sea. Aparte de esta línea por la desinfección de zonas donde ha podido existir algún caso de COVID, otro de los protagonistas de vuestro trabajo son los mosquitos, que en esta zona tenemos mucha experiencia con el mosquito, quizá más en la época estival, ¿no? En verano, pero me he dado cuenta, no sé si por causa del cambio climático, ¿por qué? Que ahora ya hay mosquitos durante todo el año. Sí, es verdad. Es cierto que nuestro principal foco de actividad siempre ha sido y sigue siendo el control de lo que llamamos los vectores que pueden transmitir las enfermedades, estos insectos, entre los cuales destacan los mosquitos. Y en general en todo el arco mediterráneo, porque nuestra actividad es muy diversa, aunque la sede central y el origen están en Alicante, afortunadamente hemos ido creciendo en otros puntos de la península ibérica dando estos servicios de control de plagas para la administración. Y lo que estamos viendo, sobre todo en estas ciudades mediterráneas, es que la actividad de mosquitos cada vez es más intensa y más prolongada en el tiempo, como decías, Claro. Fruto probablemente de ese cambio climático que se van adaptando estos insectos a él. En nuestra zona, ¿cuál es el mosquito que tenemos más presente? ¿Es el mosquito tigre? Desde hace unos años, el mosquito tigre es el que monopoliza nuestra actividad porque es un mosquito muy agresivo, es un mosquito urbano que lo tenemos muy próximo a nosotros, que pica mucho a las personas y además pica de día, que es cuando más uso hacemos de las zonas ajardinadas, de nuestros patios, etcétera, etcétera. Y es cierto que es, digamos, el mosquito estrella que combatimos, que no el único, porque siempre hemos tenido otras especies de mosquitos. Estamos viendo, por ejemplo, algunas imágenes en zonas de inundación temporal, en zonas de marjalería, zonas pantanosas, donde no cría el mosquito tigre, pero sí otro mosquito muy agresivo que siempre hemos tenido en nuestro entorno, o incluso el mosquito común, que es el típico que entra por la noche a picar en nuestras casas, lo escuchamos, ese ruido tan clásico mientras estamos durmiendo que nos molesta. Muy agradable. Especies. Que, por cierto, hablando de muy agradable, también se puede detectar que con el tiempo, no sé si porque han multiplicado esa agresividad que nos comentas o porque nosotros, o nuestro sistema inmune se está haciendo más débil, las picaduras de estos mosquitos cada vez tienen consecuencias más llamativas, ¿no? Ya no digo graves, pero sí que podemos ver a personas cuya picadura de mosquito le hace una reacción exagerada. Sí, las lesiones dérmicas suelen ser habituales, sobre todo pues, en niños, en ancianos, en gente que está sometida a algún tratamiento de inmunosupresión, que obviamente tiene unas reacciones alérgicas más acusadas, o en los primeros años en los que nos pica una nueva especie de mosquito, como es típico del mosquito tigre. Pero lo que más nos preocupa, sin duda, es la transmisión de algunas enfermedades, que es un tema emergente, de algunos virus. Por ejemplo, este año, en eso sí que podemos destacar también, una situación que hemos vivido con el virus del Nilo Occidental, que no sé si lo recordáis, es un virus que ha emergido con fuerza este año en España, sobre todo en el sur de la península ibérica, en Andalucía, y afortunadamente, a través de la Junta de Andalucía, contactaron con nosotros para colaborar en la gestión del brote, un brote que ha dejado más de 76, 77 personas, al final se ha quedado el balance final, afectados, y desgraciadamente 7 fallecidos, que está transmitido por el mosquito común. No es un mosquito nuevo que ha llegado, es el mosquito ese que te decía que nos pica por la noche en casa. Sobre todo hemos estado trabajando en las provincias de Sevilla y Cádiz con un trabajo importantísimo que ha supuesto un reto porque es la primera gestión a esa escala que se hace de un brote de la fiebre del Nilo Occidental en nuestro país. De hecho, el mosquito del Nilo Occidental, como comentas, lo pudimos ver hace unos meses, bastantes meses ya. Se ensombreció un poco el foco mediático porque estábamos en pleno confinamiento, en plena pandemia, pero también veíamos que en las noticias aparecían casos de personas, como bien comentas, que habían llegado a perder la vida por culpa de este mosquito y estaba siendo un verdadero problema, sobre todo, como dices, para algunas zonas de Andalucía. En la actualidad, ¿cómo se encuentra la situación? ¿Hay cierto control ya sobre este mosquito? Sí, la situación ya está bajo control. Afortunadamente, en los lugares, en los municipios donde teníamos casos humanos que empezamos a trabajar con programas de vigilancia y control de estos vectores, cesó la aparición de nuevos casos. Ahora ya la situación se considera que está bajo control porque la temperatura ha bajado
y aunque tenemos mosquitos, por eso que decíamos antes de que los mosquitos se adaptan y cada vez tienen una actividad más prolongada, la densidad ya es más baja y debido a esta temperatura el virus le cuesta mucho multiplicarse dentro del mosquito, con lo cual las posibilidades de transmisión son prácticamente inexistentes. Pero todo el trabajo hecho debe servir para armar un programa preventivo de vigilancia y de control a partir de la primavera, porque el virus no se ha ido, seguirá durmiendo probablemente en larvas o adultos de los mosquitos que todavía queden refugiados, y podemos tener un rebrote, porque es un virus que sabemos que lleva años circulando sobre todo entre aves y mosquitos en nuestro país, pero ocasionalmente podemos tener casos humanos, como ha sucedido desgraciadamente este año. Es importantísimo, como bien apuntas, la prevención y es una parte muy importante de vuestro trabajo, porque no solo consiste en erradicar lo que pueda existir en un momento puntual, esa plaga que podemos tener en verano, bueno, en algún mes en concreto o en algún momento, sino también evitar que se vuelva a producir, ¿no? Como poner un poquito las medidas antes de que haya que tomar ya soluciones cuando tenemos el problema. La prevención es esencial en esto. Es verdad que nos cuesta ver el impacto que tiene la prevención, porque claro, siempre vende menos la prevención que lo correctivo, cuando hay un problema entrar y solucionarlo, pero evitar el problema es el reto al que nos debemos dirigir. En ocasiones, como en este caso del virus del Nilo Occidental, como este mosquito está en amplias colecciones de agua, pues es la administración que tiene que fomentar esa prevención con programas de vigilancia, y en otros, como el mosquito tigre, que te puede criar en cualquier pequeño recipiente con agua, debemos fomentar también que la ciudadanía haga una prevención, evitando esos cacharritos que tenemos en nuestras casas con agua estancada más allá de 5, 6, 7 días, sobre todo en verano, bebederos de animales, limpiar las piscinas o clorarlas en invierno, porque se siguen desarrollando ahí también mosquitos, etcétera, etcétera. Aparte de la transmisión de virus o de enfermedades a los humanos, ¿también trabajáis con, por ejemplo, plagas en los cultivos, plagas en el ganado? También son víctimas de estas apariciones, ¿no?, de insectos. Sí, es cierto. Aunque nuestro campo de especialización principal está vinculado al impacto en la salud pública, en las personas, de estos insectos, el abanico puede ser tan amplio, afectando a ganadería, afectando a nivel fitosanitario, en cultivos. Claro. La entomología ha ido desarrollándose en muchos ámbitos, hasta incluso en lo que llamamos la entomología forense, que está muy de moda también, eso que decíamos al principio, de lo que se escucha de los insectos en las series de televisión, sí, en programas, es decir, que tiene una utilidad cada vez más amplia y es un campo de especialización muy importante en los últimos años. ¿Y cuál es el futuro, tú como experto, como entomólogo, cuál es el futuro de tu área de trabajo? Bueno, pues es una área que sin duda está en auge, lo estamos viendo en la actualidad, pero si echamos vistazo en los últimos 8 o 10 años, vemos que es que la perspectiva ha ido creciendo. Cada vez tenemos un clima más, entre comillas, tropical, y por tanto tenemos que mirar de reojo lo que está pasando en zonas tropicales y subtropicales para prevenir lo que nos pueda estar llegando. Es decir, parte de nuestro trabajo lo destinamos a ver cómo están los brotes de ciertas enfermedades en zonas próximas a nosotros para estar preparados por su posible reemergencia. Y de esto podríamos hablar de muchísimos casos que preveemos como que en los próximos años pueden aparecer también en nuestro entorno. Con la aparición de la vacuna contra el coronavirus, ¿vosotros cómo os planteáis la estrategia de desinfección de zonas? ¿Es la misma? Presumiblemente habrá menos zonas contaminadas, pero de alguna manera sí trabajáis con la sanidad, en el sentido de que a medida que se van poniendo en marcha tratamientos, pues acompañado también tiene que ir vuestro trabajo, ¿no?, en esa línea. Efectivamente. Las directrices que estamos siguiendo es no bajar la guardia, que eso se está diciendo en todos los ámbitos. La parte preventiva a nivel farmacológico con las vacunas seguirá su rama de actuación, pero las personas tenemos que tener claros el tema de la autoprotección, seguir con el uso de mascarillas, reducir nuestra actividad social, aunque es costoso, por supuesto, y más en estos tiempos, y también los profesionales que nos dedicamos a la sanidad ambiental, continuar con nuestra actividad para poder realmente evaluar a medio o largo plazo el impacto de estas vacunas. Es decir, la idea es de momento continuar y que luego los datos epidemiológicos nos vayan dando la razón acerca de dónde ir focalizando en el futuro nuestros servicios.
Rubén, y ahora ya para terminar, una pregunta sobre un aspecto organizativo de Loquímica. Vosotros habéis aumentado el número de profesionales en plantilla, y ¿cómo está la situación de científicos, ya no solo entomólogos como tú, sino otros que trabajan en Loquímica en nuestra provincia? ¿Crees que hay una cantera de personas muy preparadas en este sentido? Hay una gran cantera y hay un gran interés por involucrarse en este sector. Es cierto que ahora estamos por encima de las 250 personas que son profesionales, que no solo están trabajando en la provincia, pero también en otros puntos del territorio peninsular y en Baleares, que es donde ahora mismo centramos nuestra actividad. Los perfiles que buscamos, obviamente, son variopintos porque nuestra actividad también es muy diversa, desde gente que realmente está haciendo las aplicaciones, que necesitan también un nivel de cualificación que en los últimos años ha sufrido varias modificaciones en nuestro país, pero todo en vías de tener profesionales más capacitados, y eso es positivo. Y después, en cuanto a perfiles, como puedo ser yo, como gente licenciados o doctores en biología, estamos incorporando gente del ámbito de la veterinaria también, por aquello de las enfermedades animales que se nos vienen, también al mundo humano, gente del ámbito de la química, porque somos formuladores, fabricantes de algunos insecticidas y rodenticidas, y también gente que nos da apoyo en el desarrollo de lo que llamamos los sistemas de información geográfica, que son los mapas de riesgo, para poder entender nuestra actividad y dónde es más importante ejercer medidas de control para reducir riesgos de transmisión, porque al final trabajamos en territorios muy amplios. Bueno, Rubén, pues la verdad es que tenéis un trabajo completísimo. Como bien nos acabas de comentar, se divide en muchas líneas de diferente, bueno, cada una con su diferente cometido. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en la explanada explicándonos ese trabajo que hacéis desde Loquímica. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno, el mundo de los insectos, pueden ser nuestros amigos, pero sobre todo son nuestros enemigos. Bueno, vamos a continuar con la explanada de hoy. Pobres insectos, ahora me dan un poco de pena. Bueno, si es que hay lugar para todos, pero siempre con control. Vamos a continuar con la explanada porque vamos a hablar de una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el control de plagas, aunque puede ser una plaga, pero una plaga positiva, como es la publicación de libros. Y es que vamos a hablar con una autora que acaba de publicar una novela y quiere contarnos pues todo sobre ella aquí en la explanada. Ya tenemos preparada a Amagoya Arce, charlaremos con ella después de la publicidad.